A continuación, voy a realizarle una encuesta aquí a la señorita Briana Michelle acerca de la influenza estacional. ¿A qué cree usted que se debió la pandemia de influenza H1N1 del 2009? Inciso A, la combinación de componentes de virus de influencia aviar, porcina y humana. B, cambios climáticos. C, manipulaciones políticas nacionales e internacionales. E inciso D, crisis económica. Inciso A. ¿Cómo te enteraste de la influencia? Inciso A, por medio de la televisión. B, internet. C, radio. Y D, no recuerdo dónde obtuve la información. Inciso A, por la televisión. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo ante la alerta epidemiológica del 2009? Inciso A, alarma. Inciso B, miedo. Inciso C, inquietud. Inciso D, ninguna. Inciso B. Ok. ¿A qué cree que se deben las tasas de muerte ocasionadas por la influencia estacional? Por la falta de servicios médicos, que es el inciso A, falta de información acerca de la enfermedad, inciso B, irresponsabilidad social, o sea, no seguir las medidas preventivas, inciso C. Inciso C. Ok. ¿Recuerda las medidas preventivas que se tomaron en su país durante la pandemia de influencia? ¿Cómo le parecieron estas medidas? A, insuficientes. B, insuficientes. O C, exageradas. Inciso B, insuficiente. Siento que no tuvimos la información que necesitábamos. Ok. ¿Con qué frecuencia considera que se debería vacunar contra la influencia? ¿Cada temporada una vez al año, inciso A? O inciso B, cuando se sospecha o se presenta algún síntoma. Inciso A. Ok. ¿Existe una vacuna contra la influencia? ¿Sabe usted por qué es importante que las personas se vacunen contra la influencia expectacional? Especialmente ahora que estamos viviendo una pandemia de COVID-19. Inciso A, para reducir el riesgo de enfermedad por influencia, hospitalizaciones e incluso el riesgo de muertes pediátricas relacionadas a ella. Inciso B, para cumplir con nuestro esquema de vacunación. Inciso A. ¿A partir de qué edad se deben vacunar contra la influencia? ¿A partir de qué edad tiene conocimiento? Inciso A, a partir de los 6 meses de edad. Inciso B, a partir de los 18 años. O inciso C, en personas mayores de 50 años. Inciso A. ¿Cómo se transmite la enfermedad de la influenza? Inciso A, conviviendo con personas enfermas. B, mediante saliva o fluido nasal. Y C, comiendo lo mismo que otras personas. B. Ok. Esta es la última pregunta. Los siguientes síntomas pertenecen a la influencia estacional, a excepción de: inciso A, fiebre alta de inicio súbito, generalmente más de 38 grados centígrados. Inciso B, tos. C, enrojecimiento en la piel. D, dolor muscular y articulaciones. E, cansancio intenso. F, ardor y dolor de garganta. G, congestión nasal. Y H, dolor de cabeza. Inciso C. Ok. Muchísimas gracias, señorita. ¿Qué cree usted que se debió a la pandemia de la influenza H1N1 del 2019? Opción A, la combinación de componentes de virus de influenza aviar, porcina y humana. Opción B, cambios climáticos. C, manipulaciones políticas nacionales. D, crisis económica. A la A. ¿Cómo te enteraste de la influencia? A, televisión. B, internet. C, radio. O la D, no recuerdo dónde obtuve la información. La D. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo ante la alerta epidemiológica del 2019? A, alarma. B, miedo. C, inquietud. D, ninguna. A. ¿A qué cree que se deben las tasas de muerte ocasionadas por la influenza estacional? A, falta de servicios médicos. Falta de información acerca de la enfermedad. C, irresponsabilidad social. C. ¿Recuerdas las medidas preventivas que tomaron en su país durante la pandemia de la influenza? ¿Cómo les parecieron esas medidas? A, suficientes. B, insuficientes. C, exageradas. B. ¿Con qué frecuencia considera que se debería vacunar contra la influenza? A, cada temporada, una vez al año. B, cuando se sospecha presentando algún signo. A. ¿Existe alguna vacuna contra la influenza? ¿Sabe usted por qué es importante que las personas se vacunen contra la influenza estacional, especialmente ahora que estamos viviendo una pandemia COVID-19? A, para reducir el riesgo de enfermedad por influenza, hospitalizaciones e incluso el riesgo de muertes pediátricas relacionadas a ella. La B, para cumplir nuestro esquema de vacunación. La A. ¿A partir de qué edad se debe vacunar contra la influenza? A partir de los 6 meses de edad. B, a partir de los 18 años. C, en personas mayores de 15 años. La A. ¿Cómo se transmite la enfermedad de la influenza? A, conviviendo con personas enfermedades. B, mediante saliva o fluido nasal. C, comiendo lo mismo que otras personas enfermas.
La B. Los siguientes síntomas pertenecen a la influencia estacional, a excepción de la A, fiebre alta de inicio súbito, B, tos, C, enrojecimiento en la piel, D, dolor muscular y articulaciones, E, cansancio intenso, F, ardor en la garganta, G, congestión nasal, H, dolor de cabeza. Sí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Le voy a realizar una encuesta sobre la influencia estacional. La primera pregunta de esta encuesta sería: ¿a qué cree usted que se debió la pandemia de la influencia H1N1 del 2009? ¿A la combinación de componentes de virus de influenza aviar, porcina y humana? ¿A los cambios climáticos? ¿A las manipulaciones políticas nacionales e internacionales? ¿O a la crisis económica? La primera. ¿Cómo te enteraste de la influenza? ¿Por televisión, internet, radio o no recuerda dónde obtuvo la información? Televisión. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo ante la alerta epidemiológica del 2009? ¿Alarma, miedo, inquietud o ninguna? Alarma. Okay. ¿A qué cree que se deben las tasas de muerte ocasionadas por la influenza estacional? ¿A la falta de servicios médicos? ¿A la falta de información acerca de la enfermedad? ¿O a la irresponsabilidad social, que es no seguir medidas preventivas? La última. ¿Recuerda las medidas preventivas que se tomaron en su país durante la pandemia de la influenza? ¿Cómo le parecieron esas medidas? ¿Suficientes, insuficientes o exageradas? Suficiente. ¿Con qué frecuencia considera que se debería vacunar contra la influenza? ¿Cada temporada, una vez al año o cuando se sospecha que es presentando algún síntoma? Cada temporada no es menos. Existe una vacuna contra la influenza. ¿Sabe usted por qué es importante que las personas se vacunen contra la influenza estacional, especialmente ahora que estamos viviendo una pandemia? Uno, para reducir el riesgo de enfermedad por influenza, hospitalizaciones e incluso el riesgo de muertes pediátricas relacionadas a ella, o para cumplir con nuestro esquema de vacunación. La primera. ¿A partir de qué edad se debe vacunar contra la influenza? ¿A partir de los 6 meses de edad? ¿A partir de los 18 años? ¿O en personas mayores de 50 años? A partir de los 6 meses. Okay. ¿Cómo se transmite la enfermedad de la influenza? ¿Conviviendo con personas enfermas, mediante saliva o fluido nasal, o comiendo lo mismo que otras personas enfermas? Conviviendo con personas. Los siguientes síntomas pertenecen a la influenza estacional, a excepción de la fiebre alta de inicio súbito, que es generalmente más de 38, la tos, enrojecimiento en la piel, dolor muscular y articulaciones, cansancio intenso, ardor y dolor de garganta, congestión nasal o dolor de cabeza. Enrojecimiento en la piel. Sería todo, muchas gracias. De nada. Influenza estacional. La influenza estacional es la presencia de casos de influenza que se presentan durante la parte de otoño y en invierno, siendo una enfermedad que afecta a las vías respiratorias superiores, nariz, garganta y los bronquiolos, pero en los casos graves puede llegar hasta los pulmones. ¿A qué cree usted que se debió la pandemia de la influenza H1N1 del 2009? A la opción A, la combinación de componentes de virus de influenza aviar, porcina y humana. ¿Cómo te enteraste de la influenza? Yo creo que por la televisión, aunque no estoy muy segura, pero es la opción que pues más me convence. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo ante la alerta epidemiológica del 2009? C, inquietud. ¿A qué cree que se deba las tasas de muertes ocasionadas por la influenza estacional? Actualmente yo creo que es a la irresponsabilidad social, porque pues ya se tiene como un avance con los conocimientos. ¿Recuerda las medidas preventivas que se tomaron en tu país durante la pandemia de la influenza? ¿Cómo les parecieron esas medidas? Yo creo, a mí me parecieron insuficientes. ¿Con qué frecuencia considera que se debería vacunar contra la influenza? Cada temporada, una vez al año. Existe una vacuna contra la influenza. ¿Sabe usted por qué es importante que las personas se vacunen contra la influenza estacional, especialmente ahora que estamos viviendo una pandemia conocida como COVID-19? Me parece que es la opción A, para reducir el riesgo de enfermedad por influenza, hospitalizaciones, incluso el riesgo de muertes pediátricas relacionados a ella. ¿A partir de qué edad se debe de vacunar contra la influenza? Opción A partir de los 6 meses de edad. ¿Cómo se transmite la enfermedad de la influenza? Me parece que es la opción A, conviviendo con personas enfermas, porque siento que esta engloba algunas otras. Los siguientes síntomas pertenecen a la influenza estacional, a excepción de
Opción C, enrojecimiento en la piel.